vez más estamos aquí para a ver qué pasa con la palabra. Tal vez ya todos los que estaban lejos ya están viniendo. Tenemos vuestra hermana Reina. Creo que ella está aquí, pero en el culto creo que hasta ahora apenas, o si ha venido. ¿Ha venido? Que no contesten ustedes, miembros de la iglesia. Pero bienvenida nuestra hermana Reina. Dice que cuando un miembro se goza, todos se gozan, ¿no? Un miembro sube, todo el mes. Sí, hace falta la gente, claro que sí. No sé por qué estamos tan hallados ya. Vamos a ver algo. Siempre estamos bien. ¿Les gusta a ustedes que la palabra nos hable algo? ¿De veras? Vamos a hablar un versículo. Hoy le voy a enseñar directo. Lo he enseñado en otros como anexos, pero hoy lo voy a tomar directo. Efesios 4:5. Lo voy a tomar directo el pasaje para que nos dé una orientación qué está pasando en el mundo. Para poder saber qué está pasando en este mundo, tenemos que ver qué estaba pasando en el tiempo de las iglesias. Y así vamos a poder nosotros ir encajando, viendo lo que sucedía. En el capítulo 5, versículo, ya pónganse de pie. Versículo 14, dice así: por lo cual dice, ¿ya saben? Efesios 5, 14. Les doy chance. Efesios 5, 14. ¿Qué dice? Por lo cual dice. ¿Y qué es lo que dice? Despiértate tú. Y luego, y te alumbrará Cristo. Siéntense, hermanos. Lo voy a volver a leer. Dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de los Efesios. En este versículo, despiértate, dice, tú que duermes, levántate del muerto, preso, y te va a alumbrar Cristo. Bien. Lo que vamos a checar aquí en esta línea de este versículo, se le hace un examen global a este versículo. Esta iglesia de los Efesios, hagan de cuenta que es la iglesia representativa de las iglesias actuales, de lo que estamos viviendo hoy. ¿El por qué? Lo van a ir sabiendo durante el trayecto de la enseñanza. Si las primeras palabras se ven pesadas, pero hoy vamos a ver el propósito, el motivo por qué el apóstol Pablo, cuál era la urgencia que esa iglesia, ¿qué? Despertara. Que esa iglesia, que otro, resucitara. Porque hay dos palabras que tiene ahí. ¿Qué estaba entonces haciendo en primer lugar? Estaba dormida. ¿Y la otra palabra? Bien. Yo no creo que ese dormir de la iglesia fuera con chamarra y que estaba roncando. Yo no creo que fuera así, ¿verdad? Tampoco eran 4 velas que tenía ya en cada mesa, ¿eh? No, era espiritual. Pero sí lo vamos a ver. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo se dio cuenta? Aquí es donde vas a ir. ¿Cómo fue que esa iglesia se dio cuenta que estaba dormida y muerta? ¿Cómo fue? Ya le dije, dormida literal no estaba, tampoco muerta. Entonces, ¿cómo fue que se dio? Aquí está la cosa. El apóstol Pablo se da cuenta de la iglesia que estaba dormida y muerta, y la urgencia, el por qué tenía que levantarse, y te lo van a ir viendo. En primer lugar, porque una iglesia, voy a hablar de una iglesia. Una iglesia puede oír bien, oyen bien, y lo entienden bien. Le hacía una pregunta el pastor el sábado o el domingo a la iglesia. Les dice así, o aquí yo te oí esto. Cuando ustedes dan ofrendas de palma es porque lo entienden, les digo, y ustedes contestaron que sí, ¿verdad? ¿Quiere decir que se entiende o no se entiende? Entonces tenemos dos líneas. ¿Se puede oír?
¿Se puede entender? Pero ¿qué es lo que no pasa a lo tercero? En lo tercero está la cosa. Se puede revisar el aparato, pero al tanto de buscar nos damos cuenta el cable. ¿Dónde es donde está haciendo corto? Ya es en el corazón. Por fuera puede estar mucho feo. Pero eso ya viene desde allá, por ejemplo, Apocalipsis 3, versículo 1, que le dice, desde allá viene ya el corto, solo que nadie se daba cuenta. ¿Qué dice allá? ¿Tienes nombre de que vives? Al final del versículo. Tienes nombre de que vives, dice. O sea que desde allá ya se miraba que por fuera todo estaba bien. El problema que por dentro. Exactamente, la iglesia de los Efesios estaba igual. El problema que sí se puede oír, se puede entender. El problema es la hora de accionar. Allí es donde estaba el problema. Entonces, y cuando me refiero a iglesias, como estamos aquí, iglesias, esa iglesia oía la palabra. Lo entendía, o sea, que sería una iglesia grande, pero como que lo quisiéramos componer. Pero la iglesia de los Efesios era una iglesia llena, puede ser, pero estaban puros muertos sentados. Estaban sentados oyendo, pero dentro, ¿cómo estaban? Según el pasaje, ¿cómo les dice? Levántense, ustedes que duermen. Despierten, ¿verdad? ¿Qué dicen? Y levántese, ¿de dónde dijo? De los muertos. ¿Será que estábamos hablando del panteón o de la iglesia adentro? Bueno, le echemos a esos efesios, total no nos oyen ahorita. Entonces, pero ahora vamos a, como le digo, ahí estaban el montón de sentados, pero por dentro. Ahí estaba la iglesia gritando aleluya, gloria a Dios, pero hasta ahí nomás quedaba. Nomás arrancaba el motor del carro, pero a la hora de echarlo a andar, le faltaban los valeros. Veamos bien qué tiene que ver, vamos a irlo viendo. El tema de esta mañana, de esta tarde, ahora sí dame el tema porque se entienda muy bien, ya no vamos a ir caminando dentro del tema. Se llama las 3 cosas que Pablo quería que fuera la iglesia. Las 3 cosas que Pablo quería que fuera la iglesia. Lamentablemente este hombre se murió y nunca vio realizado sus deseos. Este hombre murió y nunca vio lo que él quería de la iglesia. Hermanos, este es el problema para los hombres, los predicadores, que realmente a nosotros no nos interesa tanto lo que la iglesia, sino lo que queremos que haga la iglesia. Porque Pablo no era como todos los líderes, pastores de este mundo, como están ahí. En sus cultos religiosos, sus juntas de administraciones, que lo que les interesa nada más que según que les lleven lo que les corresponde a ellos, nada más. Y de lo demás ni están preguntando si ayuna a la gente, si está haciendo él, nada. Nomás traenme lo que yo quiero ya. Pero el apóstol Pablo no. Voy a ver 3 cosas que él quería que la iglesia hiciera. Para empezar, vamos a empezar en esta línea. El propósito, ¿por qué Pablo quería que la iglesia de los Efesios despertara? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo y el por qué? Porque en el estado espiritual en que se encontraba la iglesia, no podía hacer lo que realmente por cual había sido llamada. Siguiendo en ese curso como estaba, no podía cumplir los propósitos de Dios. Si esto no se sabe, no se entiende a veces, hombre. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Ya, y le voy a hablar el más mínimo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y lo vamos a ver. Según 1 de Tesalónica, capítulo 1, versículo 11, veamos el propósito y a ver si esa iglesia cumplía. Claro que no. Como estaba, no. Por eso Pablo le urgía que esa iglesia ¿qué? Pues despertara. ¿Cuál les dije? ¿Primera o segunda? A el 11 dice así. Voy a ver el propósito.
¿por qué el Señor llamó a las iglesias? No solamente a los efesios, a más a todas las iglesias. Veamos el 11. ¿Qué dice el 11? Por lo cual, ¿qué? Asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. Entonces, aquí aparece el propósito del llamamiento, dice, que por eso oraba Pablo, se esmeraba Pablo lloraba por el problema de las iglesias. Pero ¿cuál es el propósito? ¿De cuál llamamiento estamos hablando? A esta Tesalónica 1:11 le responde Primera de Pedro 2:9. A esto lo vamos a cuadrar, lo vamos a llenar bien. Que aquí tiene una pregunta que dice que el propósito del llamamiento, pero no se sabe. Ahora le responde Primera de Pedro 2:9 para ver el por qué. ¿Cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para cuál? ¿Para cuál? Para que anunciesen las virtudes de aquel que nos llamó. La otro versículo, para poder complementar. ¿El otro? ¿El 10? Vosotros que en otros tiempos, órale, ¿qué en otros tiempos qué? No eras pueblo. Pero ahora, bien. ¿Te fijaste bien que en Tesalónicas 1:11 Pablo decía que Dios quería cumplir el propósito por cual lo había llamado? Y aquí le responde que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de Cristo. O en palabras más claras, para llevar su palabra a predicar por las calles. Pero ¿cómo los efesios lo iba a hacer si estaba ¿qué? Dormidos y muertos. ¿Cómo lo iban a hacer ese trabajo? Pues entonces Pablo le urgía que ese pueblo despertara, pues. Pero como le digo, se murió el pobre y nunca había realizado ese deseo que tuvo. Estamos viviendo tiempos que realmente miedo agarran. Entonces, es que la religión, el entretenimiento, ahí está, pues. ¿O acaso ustedes miran, como le digo uno, el versículo era para nivelar o ver los efesios, es iglesia representada por todas las iglesias? ¿O acaso ven ustedes todas las iglesias evangélicas por las calles? Aquí vemos como 4 iglesias, pues ya está lleno de iglesias, pero ¿para qué? ¿Por los escondidos? Mejor la iglesia de los escondidos, ¿no le quieran? ¿Por qué? ¿Y por qué no están haciendo ese trabajo? Pues, ¿para qué fueron llamados, pues? ¿Para qué creen que fueron llamados, pues? ¿Qué no lo acabo de leer, pues? El versículo 10 de Pedro ahí dice: vosotros que en otros tiempos no eras pueblos. El resto del versículo del 9 dice que yo fui llamado de las tinieblas. Yo me incluyo ahí, fíjense que yo sí me incluyo, porque yo viví en las tinieblas y dice que ahora fui llamado para la luz admirable. Pero póngale usted la tercera responsabilidad: ¿y para qué Dios me llamaría a mí? Si usted no quiere, siga Efesias. ¿Para qué me llamarían a mí si usted no quiere? Para anunciar las virtudes de aquel que los llama. Y aquí está el problema, porque puede hacer que en la iglesia no todos son llamados. Puede ser que el pastor lo tocó a la fuerza, o les mostró el cuerno, o los chifló en el poste, o al gozo ustedes lo traen a la fuerza. No, ustedes, no. Si te crees llamado de Dios, si crees yo fui llamado, órale, pues, lo que dice la Biblia.
Si te crees un llamado, pues cumpla, pues. Arrimados hay muchos, pero llamados son pocos. Entonces, hermanos, pero para eso era la urgencia. ¿Por qué el apóstol Pablo entonces quería que despertaran? Ya sí me están entendiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Pedro le contestó la pregunta de Tesalónicas. ¿Para qué? ¿Para qué? Anunciaran. ¿Entienden ustedes por la palabra virtudes? Virtudes significa las cosas buenas de Dios. Y eso había que. Pero pollo asado, sí bien que lo anuncian ustedes. Las virtudes. Atol de lote. Y otro le gusta anunciar, yo oigo los vocalistas. ¿Por qué el evangelio no se oye? Pollo asado. Hay otras cosas que anuncian mucho. Chipilín, hierba mora, que anuncian. Estamos en un error. Pero vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las cosas entonces que Pablo quería? Veamos entonces, sigan siguiéndole con Efesios capítulo donde estábamos, 5. Lo que Pablo quería entonces, en el caso de hacer el trabajo, Pablo quería que la iglesia fuera activa. Con Romanos 12:11, ¿qué dice? Viéndolo desde allá, veamos la primera línea de palabras. En lo que se requiere diligencia. ¿Y qué era lo que no quería que fueran? Perezosos, sino que quería que fueran fervientes en espíritu. Es que la palabra espíritu significa acción, sirviendo al Señor con acción. Pero ¿cómo va a accionar un muerto y un dormido? Por eso los efesios, ¿cómo estaba? ¿Cómo es que? Por eso en esta ocasión los están regañando, que van a encontrar todos los regaños. Entonces tenía que ser la iglesia, había como 5 cosas que el apóstol Pablo no quería que la iglesia, pero 3 o 4 más. Por ejemplo, el apóstol Pablo no quería que la iglesia fuera dormida, ni muerta, ni necia, ni cerrada. Entonces, ¿qué era lo que quería? Voy a seguir en el 5, versículo 15. Mirad pues, a ver, otra vez. Recuerden que allá en Romanos 12:11 aparece la misma palabra. Allá dice, mirad pues con diligencia. ¿Cómo dice en Romanos 12:11? En lo que requiere diligencia. Y aquí, ¿cómo dice el 15? Mirad con. Es que la palabra diligencia quiere decir cuidado. ¿Cómo van a andar? Le dijo. ¿Y cómo quería que no andaran? Sino que ¿cómo? Ahí está la palabra 2. En la palabra 2 quería que fueran sabios. ¿Y que es un sabio? Es una gente que sabe esta verdad. Y se sigue el versículo. Seguimos. Pues debe haber como necios y no como sabios. Voy a ver. Aprovechando, dice, por tanto no seáis ¿qué? Insensatos, sino que ¿qué? Ahí está la palabra 3. ¿Cómo quería que Pablo fuera a la iglesia? Número 1, activa. Número 2, sabia. Y número 3, entendida. ¿Por qué estas 3 palabras tan especiales? En lugar de entendido, dice que eran necios. ¿Y qué es un necio? ¿Sí lo entiende? ¿Qué es un necio? Que sí lo oye y lo entiende, pero ¿qué es lo que no ha de hacer lo que le dice? Sin embargo, la palabra entendido es distinta a esas cosas. La palabra entendido es gente que oye y luego pone en práctica. Conmigo pocas palabras, no me está hablando tanto. Entendido que hay gente que oye, pero hace aquí. Pero ¿cómo estaba la iglesia de los Efesios? Chequen bien a la de los Efesios. ¿Qué era lo que estaba practicando los Efesios?
Para empezar, en Romanos encontramos una palabra. ¿Cómo es que estaban los efesios? Allá en Romanos dice que eran unos perezosos, ¿ya? Romanos tenía pereza. ¿Y qué era lo que quería Pablo que fuera? Fervientes. Activo significa acción. En lo relacionado, ¿qué? Sirviendo al Señor. No dice oyendo al Señor, ¿no? Oyendo es oír ahí, sirviendo es otra cosa. Entonces Pablo quería que fueran las tres cosas de esta iglesia, pero lamentablemente no se puede, pues. Se puede oír, se puede entender, pero ¿en dónde está pues la raíz? ¿En dónde está el corto que no da luz, que ya ahí nomás se queda? ¿En dónde les dije que estaba? Apocalipsis le dice, ¿ustedes qué dijo? Nomás tienen apariencia. Pueden brincar de este alto aquí, ¿ven? Pero el sábado van a ir a evangelizar. El viernes van a ayunar y evangelizar el sábado. ¿No? Pero el domingo ya está el ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Hable, pero hable, pues. Apariencia. Apariencias de estar lleno de Espíritu. Hermano, la Biblia no se equivoca, hermano. El que nos queda somos nosotros. La Biblia no. ¿Está buena la palabra? ¿Me sigo? Que no queda que seguir. Entonces, hermanos, así es como el apóstol Pablo definía a las iglesias. Era urgente. El propósito por el cual lo había llamado no solamente era para que anunciara las virtudes. Hay más cosas todavía. Hay más cosas por cual lo llamó. Por ejemplo, tengo una idea, a ver si se me viene. Parece que 2:20 de 1 de Pedro. Vamos a ver qué otro le encontramos para que somos llamados. Pero yo me refiero a los que son llamados, a los que son arrimados no. No tiene usted la obligación de hacerlo, a los llamados, al que se considere nada más. Aquí no va a decir yoga a usted ya sabrá qué hace. Voy a leer el 20, vamos a ver. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas que haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado, óyame bien, delante de Dios. El 21, pues para estos, ¿qué? Ahí está. Siga leyendo el versículo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Entonces, ¿para qué fuimos llamados según el 21? Para que fuimos llamados, lo ves en el 20. En el 20 lo ves. Que dice que a veces sufrimos. A veces nomás sufrimos por otras cosas, dice. Pero si sufrís, ¿por cuál dice? Por hacer el bien, por hacer la obra de Dios, ciertamente eso que él dice que es. Mas que haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. ¿Eso qué es? Dice, es aprobado. Aprobado. Entonces somos llamados, porque el otro versículo, el 22, ¿cuál leíste? ¿El 21? El 20 y el 21. Pues para eso fuiste llamados, porque también Cristo, ¿qué? Padeció. ¿Y nomás padeció o algo pasa más ahí? Entonces quiere decir que el padecimiento de Cristo, nomás que Cristo sufra, dice, o hay algo más. Dejándonos ejemplo, dice. ¿Para cuál? Para seguir. Eso es lo que no queremos, pues. Todo lujo, puro bueno, si quiere. Pero padecer sin nada. Entonces, ¿qué clase de gente es esa? Puro
puro bueno, menos sufrir. ¿Y aquí qué dice? Pues para esto fuiste llamado, dijo. Cristo nos dejó el ejemplo, dijo. Y lo sigamos, ¿qué? Su camino, su vida. Pero ¿cuál es el problema? Pues cuando empieza, pues, porque estamos con puro bueno, ¿qué es lo que estamos acostumbrados? Entonces, hermanos, la iglesia, en donde quiera que yo te vaya marcando, siempre vamos a encontrar responsabilidades. En donde quiera que yo te vaya leyendo. Pero, hermanos, el problema está, pero ¿por qué la iglesia no acciona? Pues, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Si yo les preguntara a ustedes, a ver, una vez más, vuelvo a preguntar a ver qué tanto está grabando en la mente. Porque yo sé que tiene buena mentalidad, yo lo sé que sí. Porque yo sé que para acordarse de lo que le debe, hasta más pide. Hasta los intereses bien escritos lo llevan. Entonces, miren, ¿qué era lo que Pablo quería que fuera a la iglesia? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir activa? ¿Qué quiere decir activa? A ver. Quiero una versión. Activa nada más, activa. Es movida, que trabaje, que se vea, que se vea lo que va a hacer. El propósito, Pablo dijo, es que ustedes quieren llamar para hacer estas cosas, pero ¿cómo lo iba a hacer los efesios? ¿Cómo lo iba a hacer si estaba? Fíjate lo demás. Si estaba durmiendo, ¿y qué otro? Si nosotros como iglesia nos midiéramos tantito con la iglesia de los efesios, ¿cómo saldría? ¿Más altos o iguales o más para abajo? Si nos midiéramos con la iglesia de los efesios, ¿cómo saldríamos? No me respondo, usted ya sabe. Miren, hermanos, la iglesia aquí de alguna manera se están proyectando trabajos. Y no salga usted, es que yo como no tengo privilegio ahí no paso. Si aquí una persona aquí, otra cosa a la calle. Cuando estemos frente al Señor, pues, y me pregunto, porque fíjate que nos va a preguntar. Yo te llamé, sí. Y sabías para qué te llamé también, sí, porque después el viejo Pedro te regañó, pues un aragán ese. Y fuiste. Ahí es donde va a quedar el cabizbajo, ¿ah? Te estoy preguntando, ¿fuiste? Allá no hay modo de decir, es que me ganó la chamba. Es que allá no, haya una palabra y mirás aquel humito. Sí, bueno. Allá es tu pan. ¿Por qué creen que Pablo le dijo a los romanos en el 12:11? ¿Qué era lo primero que tenían que hacer los romanos? Mirar. Así dice, en lo que requiere. ¿Qué era lo que se requería? Diligencia. ¿Para cuál? ¿Y qué era lo que no quería que fueran? ¿Cómo consideran ustedes que estaban entonces también los romanos? ¿Por qué apareció esa palabra ahí? No perezosos. ¿Por qué creen que se los dijo? Porque así estaban ellos, perezosos. Es que cada palabra que aparece allá es porque se estaba viviendo la línea. Parece que hay 3 palabras de diligencia. Parece que dijo 4. Mirá en lo que requiere diligencia. Mirá con diligencia. Ahí ¿dónde lo leí eso? En Efesios. Parece que 3. Según de Pedro 3:14. Parece, a ver si estoy consciente. ¿Cómo dice ya? Por lo cual, oh amado, estás en espera de Dios. No dice, entonces parece que lo dice entonces. Parece, El 14. ¿Ah, sí? Por lo cual, oh amado, estás en espera de estas cosas. Procurar con diligencia. Ya apareció, sí sabía. Por él sin mancha y lo perdible. Procura con diligencia. Parece que segunda de Timoteo 2:15.
Parece, no estoy muy seguro. ¿Cómo dice? Procura con diligencia Ah, ya aparece otra vez. acercarte a Dios, aprobar. Procura. ¿Por qué la palabra diligencia aparece en esas 4 líneas? Porque la palabra diligencia es cuidado, apúrate. Procura. No andes con la cholla, no es así. Procura, dice. ¿Por qué creen que en todas las iglesias que aparecen esas palabras? La pregunta es esta. Porque las iglesias así estaban. Había ese problema grave ya, hermanos. Hombre. Hermanos, ¿a ustedes les gustaría? Bueno, ¿será que solo aquellas iglesias se los dirán? ¿No creen ustedes que nos los dirían nosotros? Pongamos que hoy ya no se lo diga a los desechos, que se los diga a los del ajerío. ¿Y qué nos estaría diciendo a los del ajerío? Que procuremos, que despertemos, que nos levantemos. ¿De dónde? Del Camposanto. Porque solamente reaccionando, ¿qué haríamos, varones? Solamente levantados, ¿qué haríamos? Cumpliríamos el propósito de Dios. ¿Y cuál es? Anunciar las virtudes de Cristo. Pero así en ese estado no. En ese estado no. Por eso ahora se le entienden a Pablo que andaba exigiéndoles: levántense, procuren ya es hora. Se lo dijo a los Romanos 13, versículo 11. Ahora también se los dijo, porque ya es hora de levantarse. ¿De cuál digo? Del sueño. Entonces los romanos estaban haraganes, perezudos, y estaban dormidos. 2 palabras. Y en todas las iglesias yo voy marcando muchas cosas. La pregunta es: ¿y cómo estaremos? ¿Será que no nos podremos dar cuenta? ¿O somos tan de una vez que no nos podemos dar cuenta? Fíjate que dormido y muerto hay una diferencia. Dormido todavía oye la voz, ¡ay! Todavía reacciona un poquito, pero un muerto machetea uno y ni se levanta. Así que pongamos que nosotros estemos medio dormidos, que todavía alcanzamos a oír un poquito la palabra, que todavía cuando nos dicen algo reaccionamos, decimos ay, tan siquiera, y nos ponemos a hacer un poquito algo, que un poco la fuerza muy le manda yo. Pero al menos todavía se despierta, pero el muerto, pues. Y fíjense que lo individualiza. Levántate, tú. Ay, no, yo lo voy a poner. No. O no.